vamos a hablar, de entrada, vamos a hablar del diencéfalo. Este diencéfalo va a estar compuesto, déjenme bajarlo un poquito. Cuando hablamos de diencéfalo, ¿se acuerdan que hablamos de vesículas primarias que derivaban del tubo neural? Esas vesículas primarias nos daban origen a las vesículas secundarias y las vesículas secundarias nos daban origen a las estructuras que son las que finalmente vemos al nacimiento, ¿no? Y cuando hablábamos de la primera vesícula primaria, ¿cómo se llamaba la primera vesícula primaria? La prosencefálica. El prosencéfalo. El prosencéfalo nos daba prácticamente la El diencéfalo y el telencéfalo. La parte final de esa vesícula era el telencéfalo y el telencéfalo nos originaba a todo esto que es la corteza cerebral. ¿Sí? Y también, además de darnos al telencéfalo, nos daba al diencéfalo. Y el diencéfalo es esta zona que voy a encontrar aquí, que está compuesta por ¿quiénes? Entonces, vamos a ver por los tálamos. Entonces, vamos a ver a esta, déjenme añadirla aquí. Entonces, el diencéfalo está compuesto por algunas estructuras. Primero, la zona más voluminosa y más importante que voy a tener es ¿quién? El tálamo. El tálamo. El tálamo, ¿sí? El tálamo. Es la parte más voluminosa que voy a tener. Después, ¿a quién tengo? Debajo está el hipotálamo. Abajo, exactamente, abajo tengo al hipotálamo. Luego tengo Epitálamo. Detrás del tálamo. Subtálamo. Y finalmente tengo al epitálamo. Esas son las tres partes principales. Yo aquí en este corte se los pongo porque vamos a empezar a ubicarlos a ustedes en dónde se localizan cada una de esas estructuras. Por ejemplo, si habláramos del tálamo como tal, el tálamo lo vamos a encontrar más o menos a este nivel, ¿sí? Ahí es donde estaríamos encontrando al tálamo. Y el hipotálamo, ¿a dónde lo encontraríamos? Debajo. Abajo. Aquí abajo. Toda esta es la zona del hipotálamo. Luego tenemos al subtálamo, que el subtálamo estaría aquí. ¿Sí me van siguiendo con estos códigos de colores que le estoy poniendo? Sí, doctor. Entre el tálamo y el hipotálamo. Detrás. Y finalmente tendríamos aquí al epitálamo. Así es como en un corte como podemos ver a estas estructuras. Aquí tenemos al tálamo, es más, voy a ponérselos a ustedes aquí. La T del tálamo, la H del hipotálamo, la S del subtálamo y la E del epitálamo. Esas son las estructuras que voy a tener. A pesar de no tener ahorita no está viendo el sistema ventricular. Los ventrículos están relacionados con el tálamo y después vamos a ver más ventrículos, pero ahorita hay un ventrículo que yo veo aquí que me queda muy importante, que es que es el el ventrículo lateral. Ahí está mi ventrículo lateral. Como nada más es la mitad del encéfalo, veo un ventrículo lateral. Si yo tuviera la otra mitad, vería yo el otro ventrículo lateral. Y aquí más o menos en donde está el tálamo, exactamente donde está el tálamo, yo voy a tener a mi tercer ventrículo. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos del tálamo, vamos a hablar de la localización. Entonces, déjenme bajar estas estructuras para hablarles de la localización. Ya sé por qué estaba pasando esto. Ok. Entonces, hablemos de la localización. Ah, pero perdón, se me olvidó que empezábamos con un Kahoot, ¿no? No. Sí. Yo ya estaba aquí entrado en el tema y por eso veo que no me contestan. Entonces, a ver, me espero y vamos al Kahoot. Pero sí estamos contestando. Estamos aquí, buen plan. Ok, a ver, vamos a dejarlo al final el Kahoot, entonces, a ver, vamos a dejarlo al final, a ver si es cierto. Entonces, a ver, dentro de la localización del tálamo, se dice que el tálamo
¿Ocupa qué? O forma la pared lateral del tercer ventrículo. del tercer ventrículo. Sí, sí. Y es la parte más voluminosa del diencéfalo, ¿sí? La parte más voluminosa Esa sería su del superficie medial, ¿no? diencéfalo. De hecho, por eso les puse estas estructuras. Por eso, porque aquí quizá no puedo ver qué es la parte más voluminosa, ni que está formando la parte lateral, ¿sí? Aquí no me permite verlo. Pero ¿qué tal si les pongo este corte? Y en este corte les quiero enseñar a dónde está el tálamo. Fíjense, hago la relación de las estructuras que están aquí en este corte con las estructuras que están aquí en este corte. ¿Y qué es lo primero que ustedes tienen que saber acá? Pues de primera instancia, vean, de primera instancia, yo tengo a estos que ustedes ven aquí, que serían ¿quiénes? Los ventrículos Ventrículos laterales. laterales. Exactamente. Este es un ventrículo lateral y este es otro ventrículo lateral, que le equivaldría a este. Aquí nada más estoy viendo uno. En este corte veo los dos, ¿sí? Ujú. Se llaman ventrículos laterales, pero en realidad es como si este fuera el 1 y este fuera el 2, porque de repente cuando yo sigo los ventrículos como que no me cuadra que yo tenga ventrículo lateral y luego salta al tercer ventrículo. Entonces, ¿y por qué? Y luego salto al cuarto ventrículo. Entonces, ¿dónde está el 1 y el 2? Bueno, esto corresponde el 1 y el 2, o sea, los ventrículos laterales. Y luego, aquí tengo a quién. Aquí tendré, aquí abajo, esta estructura que ustedes ven, El este tercer espacio. Tercer ventrículo. ventrículo. Exactamente. Este es mi tercer ventrículo. Por lo tanto, si yo sigo esto que les decía del tálamo y sigo este código de colores, pues resulta que el tálamo está aquí, a los lados. Y por eso se dice que me está formando, este es el ventrículo lateral, esta es la pared lateral del tercer ventrículo, esta es la pared lateral del tercer ventrículo. Por eso dice que el tálamo forma las paredes laterales del tercer ventrículo, si lo veo desde este punto de vista. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y cuando nos hablan de que forma la parte más voluminosa, quizá es porque yo no lo he sacado completamente, pero en esta imagen que ustedes ven, yo ya saqué a mi tálamo. Y vean las estructuras. Para empezar, ya hemos visto algunas estructuras con ustedes. Por ejemplo, esta estructura que va prácticamente de aquí hacia acá, ¿cómo se llama? La Médula médula oblongada. oblongada. Médula oblonga. Exacto. Entonces, déjenme, se los pongo aquí. Entonces, esta es la médula oblonga. Luego, sigue esta estructura que ustedes ven aquí. ¿Quién es esta estructura? El puente o Puente. protuberancia. Puente. El puente o la protuberancia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la zona del puente. Tengo aquí al puente. Y luego me falta esta zona, que sería ¿quién? El mesencéfalo. El mesencéfalo. El mesencéfalo. Mesencéfalo. Y ahora sí, llego a la zona más voluminosa de todas. ¿Quién es esa zona más voluminosa? Lo veo aquí. Tálamo. El tálamo. Tálamo. Todo esto son los tálamos, ¿sí? Tálamo de un lado, tálamo del otro lado. Por lo tanto, si sigo este código de colores, aquí tengo a mi tálamo. Entonces, estas estructuras pequeñitas que ustedes ven aquí, ¿sí? Quizá no se pueden ver representadas como las vemos ya que sacamos todo el tallo cerebral junto con el tálamo. Entonces, el tálamo es la parte inmediatamente superior al mesencéfalo, ¿sí? Esto ¿quién sería? El tercer El tercer ventrículo. El ventrículo. tercer ventrículo sería el equivalente a esto. Y estas cabezas serían esto. ¿Se entiende esta comparativa? Ujú. Es Sí. importante para que lo ubiquen en sus diferentes cortes. Porque vamos a hacer ahorita un esquema que a lo mejor, o sea, ya cuando lo vemos en la vida real dices, ¿y dónde está todo eso que a mí me enseñaron en anatomía si no se parece a lo que yo veo aquí? Entonces, ¿localización queda claro? Sí. Vamos a la siguiente función. Número 2, función. ¿Qué me pueden decir del tálamo? ¿Qué es lo que hace?
Es como un centro que recibe aferencias y eferencias y las procesa. Recibe información de todos lados, ¿sí? Entonces, a Recibe ver, todas las vías excepto la olfatoria. exacto. Entonces, recibe información de todos los sistemas sensitivos, ¿eh? De todos los sistemas sensitivos, excepto quién, El Y el olfato. olfatorio. Olfatoria. excepto de la parte olfatoria. Esto es bien importante. ¿Qué hace? O sea, si los recibe, ¿qué es lo que hace? Es como es como una estación de relevo. Los integra. O sea, llegan primero a mí, o sea, imagínense que yo soy el tálamo, toda la información llega a mí y yo digo, ok, a ver, esta información va para el lóbulo frontal y lo mando al lóbulo frontal. Esta no, esta es del lóbulo occipital, lo mando al lóbulo occipital. Entonces, yo integro la información para decidir hacia dónde se va. Entonces, es un centro de relevo importante. Prácticamente todo tiene que pasar por el tálamo, excepto el olfato, pero prácticamente todo. Por lo tanto, la función que tiene el tálamo es importantísima. Entonces, además de recibir todo, o al recibir todo, pues me hace una función de ¿qué? De integrar los sistemas, tanto motores como sensitivos. Entonces, integra los sistemas motores y sensitivos. Y una parte fundamental, a ver, la información, no crean ustedes que viene desde aquí, desde la médula espinal, sube por la médula oblonga, así, y pasa directo hasta la corteza cerebral. No, tiene que hacer el relevo aquí en el tálamo. Por lo tanto, la lesión del tálamo, ¿qué creen que provoque? Alteraciones ¿qué? Perceptivas, ¿no? O sea, si el tálamo llegan todas las percepciones sensitivas, pues si se daña, pues voy a tener alteraciones en la percepción, ¿sí? Al menos íbamos a oler. Exactamente, al menos van a oler. ¿Qué otra cosa? Recibe información del tallo cerebral. Aquí en el tallo cerebral, cuando hacíamos los cortes, veíamos unas manchitas en el fondo. Esas manchitas, ¿se acuerdan que hablamos que era la formación reticular? Y de la formación reticular hay muy poca información. Lo único que se sabe de la formación reticular es que hay una parte que se llama formación reticular activadora ascendente, que nos permite despertarnos todos los días. Que si alguien está en coma, sabemos que está dañada su formación reticular, es decir, la formación reticular es importante para el estado de despierto, para la conciencia o la inconsciencia de una persona. Y entonces, esta información la recibe también del tallo cerebral a través de la formación reticular y llega a una parte del tálamo que es el núcleo reticular, ¿no? Donde les va a llegar toda esta información. Por lo tanto, una alteración en eso, pues tendría también alteraciones en el estado de despierto, en la conciencia de una persona, ¿sí? Entonces, esa es otra función importante. Y además, tiene una estrecha relación entre el tálamo y el hipotálamo. Por lo tanto, tiene una función de homeostasis, porque el hipotálamo tiene la función endocrina más importante. De aquí salen todas las hormonas que van a regular al organismo para lograr una homeostasis, pero no lo hacen sin la ayuda del tálamo. ¿Sí? Entonces, de manera general, pues logra una homeostasis porque se comunica con el hipotálamo, que es el centro de control endocrino más importante que tenemos. Más bien, si hablaríamos de funciones, yo les diría, ¿qué no hace el tálamo? Prácticamente el tálamo hace todo. Y si habláramos de computadoras, ustedes cuando hablan de computadoras hablan de software y de hardware, ¿no? Para nosotros el tálamo es bien importante en este proceso porque el tálamo, hagan de cuenta que lo que nos hace es traducirnos la información. O sea, a mí me llega información y entonces el tálamo me la traduce y es como si de repente yo hablo español y de repente me viene información que viene en chino, ¿no? Y de repente llega al tálamo y el tálamo lo procesa, lo traduce y cuando llega a mi corteza dice, lo que te está tratando de decir es que te muevas a la derecha. Ok, me muevo a la derecha. Sin el tálamo, la información llegaría sin haberla procesado antes, sin haberla traducido, y entonces llegaría a la corteza, pero no sabría qué es lo que me está tratando de decir. Entonces, es un traductor importantísimo el tálamo. O sea, tiene una función importante.
No sé, Rodrigo, creo que querías decir algo. Podría ser como Florencia. una combinación entre el CPU y la memoria RAM. Sí, claro, o sea, claro, o sea, la verdad es que ustedes saben el hardware es el que me ayuda a traducir toda esta información, ¿no? Porque el software es el que tiene ahí la información, pero una sin otra, yo solamente vería códigos. O sea, yo veo que se me abre Word, que se me abre Excel, porque ya hizo esta codificación en donde yo le mandé un comando y en ese comando la orden fue abre Word. Y entonces yo lo único que veo es mi página de Word que me la abrió. Hay una parte que dice cortar, ¿no? O sea, hay una parte que dice pegar. Eso nosotros ya no lo vemos, pero en los sistemas informáticos estaba a base de código. Había un código que tenía que marcar 10,000 teclas para lograr cortar, 10,000 teclas para lograr pegar, ¿no? Y mi cerebro lo único que ve es cortar y pegar. Y se pierde todo ese proceso, o sea, todo ese proceso de decodificación. Ese proceso de decodificación que hacen nuestras computadoras es como si fueran el tálamo. Me procesan toda esa información y me dicen, cortar. O sea, todo este código que me llegó es para que la orden es cortar, la orden es pegar. ¿Sí? Por eso es que lo comparamos con una computadora. De hecho, justo, o sea, el tálamo se habla o van a escuchar que lo mencionan como el sitio de relevo más importante de las vías. O sea, es un sitio de relevo. Prácticamente todas, excepto la olfatoria, pasa por ahí, ¿no? Y con relevo quiere decir prácticamente que se integran, ¿no? O sea, al momento de llegar al tálamo sucede una integración. Y eso es lo que, una vez que continúan su trayecto hacia las diferentes cortezas, tanto motoras como sensitivas, pueden integrar estos estímulos y que nosotros ya los hagamos conscientes, ¿no? Pero prácticamente todos los estímulos, excepto el olfatorio, hacen un relevo en el tálamo, ¿no? Así que el tálamo es el sitio de relevo más importante para las vías, tanto motoras como sensitivas, o sea, tanto aferentes como eferentes. Así es. Ahora, yo les dije, importante porque lo que ven ustedes es como la punta del iceberg cuando lo ven en cortes, no ven todo el tálamo. Si yo sacara el tálamo, y yo por eso les dije, se los pongo primero acá y luego se los esquematizo porque si no, no van a entender qué es lo que estamos hablando. Este tálamo, estamos hablando de algo, a pesar de que dice es la parte más voluminosa, en realidad no mide tanto el tálamo. O sea, en realidad de longitud, esta longitud que alcanza son aproximadamente 3 centímetros. Y aquí de ancho es la mitad, 1.5 centímetros. Entonces vean, aquí lo veo enorme, pero en realidad no está así. O sea, en realidad esto mide 3 centímetros por 1.5 centímetros. Vamos a ver ahora sí cuáles son esas partes importantes del tálamo. Resulta que tiene una estructura que tiene forma de Y. Esta es la primera estructura que yo voy a ver aquí. Esta primera estructura que tiene forma de Y. ¿Saben cómo se llama? Lámina Lámina medular medular interna. interna. Esta es la lámina medular interna. Si tengo una lámina medular interna, tengo una ¿qué? Externa. Lámina medular externa. Una lámina medular externa. Entonces, la lámina medular externa quedaría por acá, aquí en el exterior. ¿Sí? En la parte exterior quedaría la lámina medular externa. Entonces, lo primero que debemos saber. Luego, esto hizo que el tálamo, esta lámina medular interna es importantísima porque hace que el tálamo se divida en una parte lateral y en una parte Medial. medial. ¿Sí? Entonces tengo una parte lateral que es toda esta. Vamos a ponerlo aquí así. Tengo toda esta parte que yo le llamo zona lateral. Tengo otra parte que voy a ver aquí que yo le llamo zona ¿qué? Medial. 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 Entonces, eso es lateral, eso es medial. Y esta zona que me queda aquí al frente, entre los brazos de la Y, entre esos brazos de la Y, me queda esta zona que yo le llamo ¿qué? Núcleo anterior. 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 Entonces, de entrada,
La lámina medular interna me dividió al tálamo en 3 zonas: lateral, medial y anterior. ¿Esto queda claro? Bueno, Luego, no me queda claro si esto es todo el tálamo o solo es un hemisferio del tálamo no, por la parte de medial y lateral. esto es un hemisferio del tálamo. Ah, ok, ok. Ahorita voy a poner el otro porque justo se comunica con el tálamo del otro lado a través de esta estructura que comunica, y ahora tengo a mi otro tálamo por aquí, Ujú. ¿sí? Y este tálamo, o sea, esta parte que comunica se llama ¿qué? Comisura Adherencia intertalámica. intertalámica. Adherencia intertalámica, ¿no? Adherencia o comisura también. Aquí había leído que esta se encuentra en el 70% de la población. ¿Eso es cierto? Y Es bueno, cierto. ¿por qué solo el 70%? ¿Por qué no el 100%? Variantes que no sabemos, o sea, no sabemos por qué, ¿no? O sea, yo siempre les cuando me hacen este tipo de preguntas que realmente no hay una respuesta, les digo, si son católicos o creen en algo, cuando lleguen allá, preguntan por qué nos hicieron así, porque no, o sea, no hay una respuesta clara hacia esto. Hay algunas variantes anatómicas que sí tienen una respuesta, ¿no? O sea, que dices, bueno, es por esto, pero ¿por qué está a veces presente en el 70 o a veces no? ¿Esto no nos afecta? Pero es cierto. No, la adherencia intertalámica como tal no tiene una función más que comunicar a los dos tálamos, pero cuando no hay una adherencia, debe haber algo, ¿no? Que los comunique, ¿no? Entonces, en realidad no está presente la adherencia, pero debe haber otra estructura que comunique a los dos. Entonces, vuelvo a poner a la lámina medular interna aquí, para que entendamos esto. Voy a borrar, ojo, voy a borrar a esto para que no nos estorbe, y voy a borrar a esto, para que no nos estorbe. Y para que nos deje saber, entonces, esto es medial, porque ya cambiamos de lado, y esto es lateral. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Entonces, aquí vamos a ver que la parte, bueno, y esto, pues para no perder y que todo sea igual, esto es anterior. De este lado, yo les voy a marcar los núcleos principales que vamos a ver. Primero, en la parte anterior, tengo un núcleo, que es el núcleo ¿qué? Anterior. Núcleo anterior. Ya está. ¿Sí? Y luego, en la parte medial, tengo a un núcleo que se llama Dorso medial. Dorso medial. Dorso medial. dorso medial. Pero la parte que se nos complica es ¿quién? Lateral. La parte lateral. Porque la parte lateral se convierte en una parte ¿qué? Ventral y en una parte Dorsal. dorsal, ¿sí? En una parte ventral y en una parte dorsal. Entonces, fíjense, voy a subdividir ahora a la parte lateral. Y esta parte lateral voy a ver que tiene estas estructuras. Aquí arriba voy a tener un núcleo que le llamo lateral dorsal. Lateral dorsal, déjenme se los pongo en otro color. Graciosamente es el más medial. Lateral dorsal, exactamente, es el más medial. Abajo de él tengo a la parte ventral, o sea, lo que queda arriba es la parte dorsal y lo que queda abajo es la parte ventral. Entonces tengo al lateral dorsal y al ventral ¿qué? Ventral anterior. Y al ventral anterior. Luego, sigo haciendo estas subdivisiones y ahora por aquí tengo otra subdivisión. ¿Cuál tengo? El ventral lateral. Posterior. El lateral posterior. Al lateral posterior, lo voy a poner en verde, lateral posterior, y abajo de él tengo a quién? Al ventral Ventral. Lateral, ¿sí? Y en la parte más inferior tengo a uno que aquí le llamo pulvinar y tengo un ¿qué? Ventral posterior. Un ventral posterior. Esos
la manera en cómo tenemos a estos. Y por aquí abajito, tengo al núcleo reticular. También importantes, en la adherencia y perdón, en la adherencia no, en la lámina medular interna, en la lámina medular interna, tengo a dos núcleos que van a estar aquí, que ahorita vemos cuáles son, pero que van a estar uno aquí, y más déjenme ponérselos en otro color, uno aquí y otro aquí. Entonces, esto que acabamos de ver, vamos a hacer el repaso de todo. Me faltaron dos importantes, perdón, me faltaron dos importantes. ¿Los Aquí, geniculados? exactamente. Tengo uno y otro. Este sería el cuerpo geniculado Lateral. lateral y este es el Cuerpo geniculado medial. cuerpo geniculado medial. Ahorita vemos todas y cada una de las estructuras. Para entender de mejor manera, esta es de manera general, o sea, ahorita aquí vemos todos estos de manera general, vamos a tratar de entenderlo a partir de aquí. Yo me voy a ir de la lámina medular interna, que es la base, ¿para qué? Para que se divida el tálamo. A través de la médula, de la lámina medular interna es que se va a dividir el tálamo. Y se va a dividir, como ya vimos, ahora se los pongo en esquema, en una zona intralaminar. ¿Qué es la zona intralaminar? Esta. ¿Sí? Esta zona intralaminar tiene a dos núcleos. ¿Qué núcleos son? El posteromedial, bueno, ventral posteromedial. El centro mediano. Mediano. Centro mediano y otro núcleo que se llama parafascicular. Parafascicular. ¿Sí? Son estos dos, que son estos. Este y este. Centro mediano y parafascicular. Son estos dos. Okay. Aquí lo que yo les diría es, ¿qué función tienen estos? Están relacionados al igual que el núcleo reticular que veíamos acá, que el núcleo reticular, están relacionados con el estado de despierto. ¿Sí? Entonces, estado ¿Sería estado de alerta o de despierto. Es que cuando hablamos, o sea, hablamos de los estados de conciencia, más bien, no se les, más bien vamos a poner los niveles de conciencia, ¿no? Creo que eso es lo correcto que tenemos que decir. Creo que lo estamos poniendo mal, pero lo correcto es decir los niveles de conciencia. ¿Cuáles son esos niveles de conciencia? Bueno, y también con el estado de despierto, pues son dos cosas diferentes, con los niveles de conciencia y con el estado de despierto. O sea, una cosa es que me pueda despertar, pero los niveles de conciencia, ¿cuáles son? Ahorita que yo les pregunto a Alexandra, yo le pregunto algo y luego voltea a la cámara. Ella está alerta. Ese es un estado de conciencia. Está alerta, ¿no? Pero si esto, preguntas el agua a las 7 de la mañana que inicia la clase, ¿cómo está ella? Está así como que me ve y si le hablo, reacciona, ¿no? Pues si no, está somnolienta. Entonces, ese es otro estado de conciencia, la somnolencia, ¿sí? Luego, tengo otro estado que se llama estupor. En el estupor, yo estoy inconsciente. Así, o sea, bueno, más bien, estoy dormido y a menos que aplique un estímulo doloroso, o sea, que me aprieten, ¿sí? Es que yo despierto. Entonces dice estuporoso. ¿Por qué? Porque me tienen que estimular para que yo pueda despertar. Y finalmente llega el coma, ¿no? O sea, en el coma yo lo puedo cachetear, le puedo pegar, lo puedo pellizcar y no despierta. Entonces, esos son los niveles de conciencia que manejamos, ¿sí? ¿El estado vegetativo cuenta? Es que ese es un estado, ¿cómo te lo definiría? O sea, más bien es una patología. O sea, es un estado que se llama estado vegetativo persistente, que prácticamente estás en coma. O sea, es como si tú estuvieras en coma. Pero tiene variaciones en el estado de conciencia, ¿sí? Sí.
el estado vegetativo persistente. Entonces, está como, es como raro, ¿no? No sé cómo lo puedo definir, no sé, Rodrigo o Florencia, si ustedes me ayudan a definirlo. Lo que pasa es que en el estado vegetativo persistente hay variaciones en el estado de conciencia. Sí, más bien, o sea, el coma es el estado de conciencia y probablemente el estado vegetativo se refiera como a la clínica. Sí, a la parte clínica, exacto, no es... Pero, o sea, el coma va a ser la ausencia de respuesta a los estímulos externos, ¿no? O sea, en un coma el paciente va a estar prácticamente como si estuviera dormido profundamente, ¿no? Lo mueves, lo estimulas y no hay ninguna respuesta, ¿no? Ese es un estado de coma. Y todos los demás, sí tienes cierta respuesta a los estímulos. Si te pellizcan, y estás consciente, pues obviamente vas a gritar, le vas a meter un manotazo o algo, ¿no? Si estás en estupor, que es como un escalón antes del coma, puede que no le metas el manotazo, pero puedes emitir quejidos, ¿no? O sonidos. Todavía hay algo de conciencia, o sea, todavía no estás completamente desconectado. Y en el coma, que es como el más profundo de o sea, como pérdida de la conciencia prácticamente, ahí sí no vamos a tener ninguna respuesta. O sea, prácticamente estás como dormido, ¿no? Hay diferentes causas del coma, algunas son reversibles, otras no, pero bueno, eso lo irán ustedes viendo mucho más adelante, pero en estos núcleos son donde participan, ¿no? Al final, recuerden otra vez, el tálamo lo que nos va a estar permitiendo es hacer esta integración y si está lastimado por alguna razón, pues los estímulos no van a subir y entonces, listo. Así es. Por ejemplo, Christopher tocó un tema que tiene que ver con la clínica, ¿no? Que aquí hay una diferencia entre dos estados, uno que se llama muerte cerebral y otro que es estado vegetativo persistente. Después ustedes van a ver que esos dos hay que tener que diferenciarlos muy bien. Un paciente en muerte cerebral, o sea, ya no responde absolutamente a nada y está viviendo gracias a las máquinas a las que está conectadas. Si tú le desconectas la máquina, ese paciente se va a morir. En el estado vegetativo persistente, el paciente tiene control cardíaco, tiene control ventilatorio sin dependencia de las máquinas. Es decir, ese paciente está en un estado vegetativo porque es como si estuviera muerto y no estuviera muerto. ¿Por qué? Porque sí tiene control del corazón y de los pulmones, pero no tiene estado de conciencia. O sea, de repente ves que se le abren los ojos, de repente ves que se le cierran los ojos. Eso lo puede hacer en un estado vegetativo persistente, pero no quiere decir que esté atendiendo al medio. O sea, la gente cree que te está viendo, que te está, en realidad no hay esa función. Son dos temas complicados, ¿eh? Son dos temas complejos a nivel de la clínica, pero hay que saberlos diferenciar muy bien porque tienden a confundirlos, ¿no? Emocionante. Todos estos parece que hablan de una disminución del nivel de conciencia, ¿no? Como estamos al 80, al 90. ¿Cuál sería cuando estamos al 100? En alerta, ¿no? Así como están ahorita. Bueno, yo espero que la mayoría esté alerta, ¿no? Porque por lo menos puedo ver a los que tienen en cama, a los que no sé, a lo mejor están bien dormidos o están somnolientos, ¿no? Eh, pero esos son los estados en los que nosotros vemos y cuando hacemos valoración neurológica vemos el estado de conciencia, ¿no? O sea, y algo que valoramos es, o sea, estoy platicando con él y me está viendo y yo digo, pues está alerta, ¿no? O sea, porque me está poniendo atención y así. Según. Pero si me está viendo, y viéndome, veo que está así, ¿no? Digo, no, está somnoliento. Característico de las clases de las 7 de la mañana. Y luego ya el estuporoso es el que de plano ese está dormido. Yo le tengo que decir, Alexandra, ¿no? Y ya despierta. Y me responde o sea, porque yo le hice eso, o sea, y me responde bien, pero en cuanto yo le dejo de dar el estímulo verbal, otra vez se vuelve a dormir, ¿no? O la toco y entonces responde. Ese es el estupor, ¿no? En el estupor no es que estés somnoliento, no es que estés así como entre dormido y despierto, no, estás dormido, pero respondes a estímulos. Y en el coma no hay respuesta a estímulos. Y el estado de despierto, o sea, y ojo, la formación reticular como que me da ese gatillo para que todos los días yo me despierte, para que todos los días yo me duerma. Y tiene que ver con muchas hormonas. Hay muchas hormonas que se van a segregar ahí, como la melatonina, ¿sí? Que actúan en este ciclo sueño-vigilia.
que actúan en el ciclo sueño-vigilia. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en otra cosa, ya mejor seguimos en el tema, pero ya nos desviamos. ¿Qué más? Ah, bueno. Esta es la zona intralaminar. Luego, tengo una zona anterior. Esa zona anterior, pues es esta, ¿no? Que está formada ¿por quién? Pues por el núcleo anterior del tálamo, así se llama. O sea, ya ahora le pongo el nombre completo. Se llama núcleo anterior del tálamo. ¿Cuál es la función de esta? ¿Va a ayudar al procesamiento de emociones y de memoria reciente? Ok, memoria reciente, estamos de acuerdo. Pero fíjense, recibe información de un tracto que se llama mamilo talámico. Entonces, esta recibe información del tracto mamilo talámico. Y al recibir esta información, tiene dos funciones. Primera función, la memoria reciente. Cuando hacemos una valoración neurológica, nosotros le decimos, a ver, no sé, por ejemplo, Emilio, te voy a decir 3 palabras y después me las vas a repetir, ¿no? Y te digo, perro, pelota y casa, ¿sí? Emilio, ya. Yo sigo haciéndole la exploración neurológica y terminamos la exploración neurológica, póngale que me tardo unos 10 minutos y le digo, Emilio, ¿te acuerdas de las palabras que te dije? Repítemelas. ¿Cuáles son, Emilio? Perro, pelota y... No, profe, estoy mandándole mensaje a Florencia. ¿Está bueno su núcleo anterior o no? No, algo está pasando Es que ahí. le estaba comentando, profe, que toda la mañana no tuve red. Se me fue todo el internet. No, entré a la clase hace 15 minutos. Ni Entonces le estoy modo, haciendo te el la capítulo. perdiste, te la perdiste. Entonces, Sí. ojo, la memoria reciente la podemos valorar y generalmente es la que en problemas neurológicos es la que se ve más afectada, la memoria reciente. Ustedes van a ver que en los problemas neurológicos la persona cuando pierde la memoria reciente dice que está o sea, se acuerda tiene recuerdos de su infancia, siente que está, o sea, no sé si nació en los 70s, él dice que está en los 70s y recuerda perfectamente cómo era su casa, o sea, y lo vive como si estuviera viviendo en esa época, porque la memoria a largo plazo no está afectada, la que está afectada es la memoria reciente, ¿sí? Entonces, si tú le preguntas en memoria reciente, ¿dónde vive? Quizá te va a decir la dirección de donde vivía hace 20 años, porque eso es lo que tiene, ¿no? Eso Entonces, pasa con el Alzheimer, ¿no? se va afectando la memoria reciente. Y además, hace integración, o sea, asociación con el sistema límbico, ¿sí? Hace una asociación con el sistema límbico. Y el sistema límbico es el que nos dice que es el sistema de las emociones. Entonces, al asociarse con el sistema límbico, me da algo muy importante, me da el tono emocional, ¿sí? ¿Y qué es esto? O sea, el sistema límbico es el sistema de las emociones. El tono emocional que nos dé, y ustedes lo van a ver característicamente, a veces las mujeres son más efusivas que los hombres. Y ahorita porque no estamos en la Facultad de Medicina, pero es muy común que vayamos en el pasillo de la Facultad de Medicina y resulta que Ana se va a encontrar con Christopher y lo ve de un lado a otro y le grita, Christopher, y le sale corriendo y lo abraza y así. Le dio un tono emocional por haberlo visto, ¿no? Pero resulta que Emilio pasa junto a Christopher y le hace, ¿no? Él le dio otro tono emocional completamente diferente. Entonces, el tono emocional que nosotros le demos depende de lo que estemos sintiendo en ese momento, de lo que estemos viviendo y de nuestra personalidad, ¿no? Pero eso es lo que nos ayuda a dar este tono emocional. Hay personas que prácticamente, o sea, que este núcleo lo tienen un poquito abolido porque tú les dices, oye, sacaste 10, ¿sí? Ay, vaya. ¿No? Oye, te ganaste la lotería, ¿no? O sea, y tienen un tono emocional plano, o sea, son muy planos, no tienen esa expresión, no son capaces de dar ese tono emocional, ¿no? El Entonces, núcleo anterior está dañado. el núcleo anterior, algo está pasando en el núcleo anterior, ¿no? O sea, algo está pasando en el núcleo anterior. Luego, tengo otra zona, que es la zona dorsomedial. Vámonos aquí. Vámonos con zona dorsomedial. Esta zona dorsomedial, pues ¿a quién tiene?
¿A qué núcleo? Dorso medial. Dorso medial. Al núcleo dorsomedial. Al núcleo. ¿Qué hace este núcleo dorsomedial? La información somática, visceral, Va a relación con emociones. integrar los sistemas sensitivos y somáticos. O sea, integra. Lo que va a hacer es integrar. Aquí en el SNEL también menciona olfativa. Sensitivos. Sí lo menciona. Visceral. Pero no es correcto. O sea, no hay información. O sea, acuérdense que la olfativa es la única que no pasa por ahí. Ujú. Contradictorio. Sí, pero sí lo dice. Integra los sistemas somáticos y sensitivos. Y al integrarlo, por lo tanto, que pongo aquí, por lo tanto, al integrar esos sistemas, ¿qué hace? Pues tiene que ver con las emociones, sí, ¿no? O sea, tiene que ver con las emociones, pero sobre todo con algo importante de las emociones, los estados subjetivos. ¿Y qué es un estado subjetivo? Por ejemplo, híjole, ¿con qué les pongo el ejemplo? Yo creo que con el amor, ¿no? O sea, con el amor. Alguien, ¿no? O con lo que le gusta a alguien, exactamente, yo creo que con eso, es subjetivo, lo que le gusta a alguien. Puede ser que Emilio me diga, no, a mí la banda me gusta, y yo todos los días me subo a mi carro y me gusta, y es lo mejor del mundo, así, ¿no? Y para mí, pues sí, híjole, no, yo banda, pero ni de chiste, ¿no? Eso es subjetivo, o sea, eso es algo que no sé por qué, pero a mí me gusta y a él no le gusta, ¿no? Y él encuentra una parte muy emocionante a eso, o a una película. Esa película le puede haber parecido, la mayoría a mí me pareció desastrosa, ¿no? O sea, es así como, no sé qué, o sea, no sé qué le vende interesante, a mí no me pareció absolutamente nada interesante, pero eso es algo muy subjetivo, depende de cada persona. Por ejemplo, ¿qué película a mí? Bueno, una que ganó un Oscar, una mexicana, la que se hizo aquí en La Condesa o no sé dónde, ¿Roma? Roma. Todo el mundo decía que a mí me pareció a mí no me gustó esa película, ¿no? O sea, pero, Es que es muy lenta. pero hay mucha gente que sí, y digo, y debe ser, y donde ganó un Oscar, pues es porque no era mala, pero para mí era mala. A lo mejor yo no vi esa parte que las otras personas estaban viendo, ¿no? Entonces, esos son los estados subjetivos, ¿no? Esos son los estados subjetivos. Entonces, los estados subjetivos son difíciles de explicar porque para mí puede ser maravilloso y para otra persona no. O sea, por ejemplo, bueno, no, ya, les di muchos ejemplos, no sé, Rodrigo y Florencia, si algo más ahí. Y bueno, en la zona lateral, ya tengo la zona medial, la dorso medial, la zona anterior, la zona intratalámica, y me falta una zona. La voy a poner aquí, que es la zona lateral, ¿no? La zona lateral. De esta zona lateral, pues a los que más voy a destacar son a los cuerpos geniculados. Al cuerpo geniculado lateral y al cuerpo geniculado medial. ¿El lateral con quién está relacionado? Con la visión. Con la visión, ¿no? Entonces, este es visual, gracias a tiene información visual, y la medial tiene información Auditiva. auditiva. De hecho, vimos la vía visual, ¿no? Vimos la vía visual y vimos cómo la vía visual hace relevo en el cuerpo geniculado lateral. Uh-huh. Dice que es opuesta. Así es. ¿Qué me falta de aquí? Y bueno, y del otro, pues quizá otro núcleo que podría yo rescatar de aquí, de esta zona, es el ventral posterior. El núcleo ventral posterior. Este núcleo ventral posterior es somatosensorial. Por los demás, estamos prácticamente en pañales, o sea, se sabe que hay conexiones, se sabe que, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hacen. O sea, hay todavía, la realidad es que la neuro la tenemos explorada, yo creo que como a un 5%. No sabemos todo lo que se debe saber de la neuro, porque hay muchas estructuras que hacen conexión con un montón de cosas y solo sabemos una o dos funciones.
Sí, dicen que sabemos más del universo que de nuestro cerebro. Así es, y sí lo creo, Y creo que esto es lo más importante del tálamo. O sea, yo con esto me quedaría del tálamo. O sea, esto es lo que ustedes tendrían que saber del tálamo. Por supuesto, algo muy importante es saber localizarlo aquí, porque estos son imágenes que van a ver en una tomografía, o sea, como esta, o como esta, y cuando hay un tumor ahí, ustedes saben ese tumor en qué zona está, y dicen, híjole, está en el tálamo, con razón, su tono emocional está así, abolido, ¿no? Con razón anda todo el día somnoliento, ¿no? Ustedes pueden ir asociando el tumor en la parte donde esté con las funciones que tenga. Esta es la parte más importante del tálamo, ¿no? Sus divisiones, su función,